Poder de la Palabra, con Fernando Mangual y Jesús María Hernández. Buenas noches, República Dominicana, buenas noches, mundo. Desde ahora y hasta las 12, el Poder de la Palabra, por aquí, por Tele Radio América, canales 12 y 45, y todas sus ventanas digitales. Don Fernando Mangual, buenas noches. Buenas noches, Jesús María. Buenas noches, pueblo dominicano. Fernando Mangual, qué lastimoso y penoso es tener que venir a hablar hoy, después de todo lo que tú dijiste sobre el profesorado, la educación, la capacidad del sistema educacional dominicano. Qué catástrofe pasó el fin de semana y la semana que va ya terminando con los exámenes de oposición que realizó el Ministerio de Educación. Qué desastre, Fernando. Qué vergüenza. Me siento prácticamente consternado, donde hubo provincia, Fernando Mangual, que el 100% del profesorado no calificó. Quedó por debajo del promedio que tenían que aprobar para entonces tener una evaluación positiva. Entonces, ¿hacia dónde vamos, Fernando Mangual? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros hemos hablado aquí de que tenemos un sistema obsoleto, desfasado, y parece como que nuestras autoridades están buscando otra cosa, que no sea extirpar esos males que por años nos están impidiendo desarrollarnos. Y como decíamos la semana pasada, en un mundo en que la intercomunicación es obligatoria, es una necesidad. Si yo no conozco lo que está pasando en Rusia, eso me afecta en algún tipo del manejo de mis relaciones internacionales, económicas. O sea, tenemos que tener un contexto geouniversal que nos permita intercambiar, pero si no estamos preparados, si no estamos medianamente educados, capacitados, ¿cómo entonces, Fernando Mangual, podemos llegar a esos escenarios? Que no sea a pasar vergüenza. Yo pienso que el profesor Roberto Fulcar tiene que sentarse y revisar si lo que hace un año ha iniciado está bien. Porque no basta con escribir cosas aquí. Es que hay que ver el pasado, hay que ver hacia atrás, Fernando, y ver todas esas llagas, todos esos baches, todas esas calamidades que tiene nuestro sistema de educación nacional. ¿Qué haces, Fernando Mangual? Tú que eres un profesor, un catedrático, un hombre con vasta experiencia de 60 años en las aulas. ¿Qué hacer? Dale una idea a Roberto Fulcar, quizá la pueda aceptar humildemente. Jesús María, en Finlandia, que es uno de los países que tiene sistema educativo más avanzado, el protagonista es el alumno. Pero en República Dominicana, con un sistema educativo tan atrasado que tenemos, que se basa en la escolástica, repetir, el protagonista es el maestro. Y resulta que, como acaba de decir ahora Jesús María, el 73% de los maestros se desempeña de manera ineficiente. Eso significa que se desempeñan mal, que no enseñan. Eso es lo que significa. El 73%, señores. Y eso da lugar a que el 62% de los alumnos que tienen 10 años no sepan leer, ni hablar, ni escribir, ni reflexionar, oír. Y tienen un celular en la mano. Sí. Como tú decías hace un ratito, me decías, es que la tecnología la pone muy por encima de lo que es la capacidad que tiene la población dominicana para manejarse con esa tecnología. Entonces, realmente,
las autoridades tienen que entender que el conocimiento es el principal factor de progreso. Si ese sistema educativo no cambia, este país no tiene posibilidad de desarrollarse, porque el desarrollo comienza por los pensamientos que están en el cerebro, y eso quien lo conduce bien es la educación. Si la educación no avanza en República Dominicana, si no cambia totalmente, olvidémonos de hablar de desarrollo. Aquí se habla mucho de la economía, hemos hablado con razón de la salud y hablamos de la reforma tributaria y de la reforma constitucional, pero no se está hablando como tiene que hablarse y con la preocupación que hay que hablar. Porque Jesús María, no están dando el 73% de los maestros que son ineficientes y el 62% de los estudiantes que a 10 años no saben leer ni escribir, ni interpretar nada. Pero no nos dicen nada de la deserción, no nos dicen nada de la repitencia, no nos dicen nada de la sobredad, no nos dicen nada de la cantidad de ni que ni trabajan ni estudian. Entonces, si nosotros juntamos, señores, la cantidad de jóvenes y niños que no están en las escuelas, más los que están en las escuelas, que están pasando lo que están pasando, estamos planteando un ejército de ignorantes. ¿Y para dónde va un país cuando tiene una juventud de ignorantes? ¿Cuál es el futuro de este país? Entonces, como decía Jesús María, las autoridades tienen que ponerle mucha atención a lo que está aconteciendo con la educación en República Dominicana, porque hay que hacer una reforma profunda. Y la ADP también. Y la ADP también, que quiere lavarse la mano. Exactamente, exactamente, y tú tienes toda la razón. La ADP también, porque decíamos en el programa anterior que la ADP ha estado siempre promoviendo lo que son sus reivindicaciones. Sí. Y nosotros dijimos que, no está, que estamos de A acuerdo favor con de eso. Pero también comentamos que la ADP no plantea ninguno de los problemas y mucho menos plantea las soluciones. Y yo diría que además de la ADP, que debe ser protagonista fundamental en esto, como dice Jesús María, señores, el resto de entidades de la sociedad civil, los comunicadores, nosotros, Jesús María y yo en este programa estamos planteando permanentemente el tema de la educación. Pero yo me canso de mirar programas y no oigo a nadie preocupado con el problema de la educación. Porque se comportan igual que ellos, Fernando. Nosotros no vamos a acusar a nadie, pero esos programas que tú dices que no hablan de la educación, ni de las deformaciones, ni de lo obsoleto que es nuestro sistema, es porque tampoco se preocupan por eso y caben en ese mismo saco todo. Entonces la ADP tiene que asumir su rol, señores, de evaluación permanente en el sistema docente. Por ejemplo, los médicos permanentemente viven haciendo congresos, actualizándose sobre distintas áreas de la medicina universal. Entonces el ADP es tan responsable como los gobiernos que hemos tenido, que no asumen un rol con responsabilidad. Porque aquí se entiende, y es donde está el negocio, que construir, porque eso es lo que deja el 10% y el 20% y el 100%. ¿Pero qué estamos haciendo entonces con hacer una escuela y de esa escuela sacar 100 niños peores que como entraron? Así es. Y permitir que 20 profesores solamente vayan a justificar el salario que ganan. Entonces la ADP no tiene un sistema de vigilancia permanente, de evaluación permanente, de supervisión permanente. Entonces, gobierno y ADP, y yo lo digo con la sinceridad que siempre trato mi tema, Fernando, y lo hago al lado de una persona que tiene todas las condiciones, toda la experiencia, toda la capacidad, porque ha vivido siempre en las aulas, como Fernando Mangual, de que aquí hay que sentarse, tenemos que sentar, si tenemos que perder un día para revisar nuestro sistema educacional, vamos a hacerlo. Presidente Abinader, a usted le toca ahora asumir ese rol
Y yo quisiera que en el 24 usted pueda decirle al mundo entero, evalúen nuestros niños ahora. Vamos a ponerlo a dialogar con los niños chilenos o los argentinos, que tienen otro nivel de entendimiento, de lectura, de crítica, de capacidad. Ese es el rol que nosotros necesitamos para que aquí en 5, 6, 7, 10 años tengamos otra república y que no pase lo que pasó con los exámenes de los docentes ahora, donde muchos de ellos no pudieron accesar porque no entendían la computadora, no entendían el sistema que tenían en sus mesas. Sí, Y hoy se dice que muchos de ellos reaprobaron porque no supieron manipularla tampoco. Entonces eso hay que variarlo, presidente. Y la ADP que la más vive hablando de salario y a veces hasta de paros laborales. Vamos a enfrentar nuestros problemas educativos, señores. Si no damos el salto, nosotros no tenemos posibilidad ninguna de desarrollarnos. Ninguna, porque Fernando dice, los ninis, ¿dónde están? Vendiendo droga. exacto. Vendiendo droga. Porque si tenemos un Estado irresponsable, un gremio irresponsable, ¿qué es lo que van a hacer nuestros hijos? Y tú decías, Jesús María, Pero esto no tú puede seguir decías, así, Jesús hombre. María, de las construcciones, pero también en los alimentos y en la compra de computadoras, hay también ese tipo de cosas. O sea, Todo que ese dinero. se preocupan por las compras, ¿verdad? Y resulta que en la tanda extendida del pasado, yo no sé qué va a suceder ahora, de 12 a 4 de la tarde, los muchachos lo que hacían era jugar y dormir, porque no se les daba nada. Hay que cambiar el modelo. Exactamente. Ese es el problema. Hay que cambiar, hay que poner un modelo, aprender a aprender, donde los ejercicios que se le den a los muchachos lo comiencen a reflexionar, a cambiar su pensamiento. Y eso tiene que estar en función de un nuevo modelo en donde todos esos ejercicios cambien. Hay que cambiar totalmente ese sistema educativo de la Fernando, República Dominicana y ponerle características que efectivamente enseñen a los muchachos a pensar y que estén directamente relacionados con la productividad en los distintos sectores, porque ellos serán los encargados de modificar las interrelaciones de cada uno de los sectores, son todos, Son todos. para que el país pueda avanzar hacia adelante. No es solamente en la parte económica. Usted puede cambiar el modelo económico, que hay que cambiarlo, pero si usted no cambia los modelos en el resto de aspectos, sectores de la sociedad dominicana, no vamos a caminar para ninguna parte. ¿Y quién es el pilar para cambiar todos esos modelos? La educación. Yo, si estoy bien educado, puedo estructurar un modelo económico favorable al desarrollo integral. Si estoy bien educado, pero eso tengo que hacer con la Constitución y con las leyes, y eso tengo que hacer con la ecología, y eso tengo que hacer con todo el conjunto de aspectos que están formando parte de una sociedad. Es que el sistema educativo es el pilar Pero además, fundamental. Fernando, si tú estás bien educado, tú vas a saber por quién votar. Tú vas a saber a qué partido llevar al poder. Tú vas a ver el comportamiento ciudadano y vas a determinar si fulano de tal sirve para representarte a ti en el Congreso Nacional o en los ayuntamientos. O sea, la educación es la base de todo, de la decencia, de la transparencia, de la eficacia, de la ética. Aunque hayan buenos profesionales antiéticos, pero es la educación, la madre, el padre, el tío, el sobrino de desarrollo de cualquier sociedad del mundo. Si no, revisen el mapa del mundo y vayan a los países donde hay más desarrollo económico. ¿A qué se debe? A la educación. A la educación. Por nosotros no podemos seguir aquí tan atrasados. Y invirtiendo dinero, porque estamos invirtiendo ahora mismo todos los cuartos del mundo en educación, pero ¿para qué? En ese sistema. ¿Qué pasó esta semana? Y Jesús María, hay que, en ese modelo nuevo, hay que priorizar la educación inicial y la básica. Para los muchachos que comenzaron a enseñar sobre esa línea. Pero también, señores, hay que priorizar las universidades y los posgrados, que también
Tenemos que estar claros, no salen muchas cosas de esas, pero las universidades de aquí también están altamente atrasadas. Tienen mucha deficiencia. En todos los sentidos. Mucha deficiencia tienen. Y Académica. además, cuando se va a posgrado, ¿sobre qué criterios se está tomando en consideración para hacer posgrado? Porque los posgrados que se hacen tienen que estar en función de las prioridades sectoriales que esté dando el gobierno. Esos son los que tenemos que mandar a preparar fuera. Los que tan pronto se preparen tienen un puesto. Pero que estén bien preparados aquí para poder asumir la cátedra de afuera. Comenzando. Por eso Porque hablamos de las universidades. tú no puedes mandar a cualquiera a Alemania ni a Estados Unidos. Yo dejé de dar clases en la Universidad Autónoma de Santo Domingo porque los estudiantes que me llegaban no entendían nada de las explicaciones que se les daban. Y por ende los profesionales que salen entenderán menos. Porque Claro. la base, como tú decías, primaria, no es sólida. Tiene mucho bache, mucha deficiencia. Claro, porque el problema es que se quiere modificar, para modificar en las universidades, que hay que modificarla, tenemos que ver abajo lo que le llega. Le pintamos la cara a la casa, el frente. Exactamente. Pero no tiene cocina, no tiene Pero baño, también- no tiene nada. Pero también, cuando estamos hablando de ADP, ¿dónde están los planteamientos que hacen los docentes y las universidades de aquí, las altas casas de estudio de la República La Dominicana? ADP ¿Qué dicen de está la culpando educación? ahora a educación por el fracaso. Sí. Porque esa es la maldita irresponsabilidad que nos caracteriza. Regresamos, señores. Entonces, lo penoso de todo esto, que los centros superiores no hablan, Fernando. Las universidades no hablan, Sí. No. están calladas. Y reciben. Todas esas cosas mal formadas ya reciben. Y después lo devuelven a la sociedad igualmente. Pero, Jesús María, esas universidades, algunas de ellas, que han recibido tantos subsidios y colaboraciones de los distintos gobiernos que se han hecho grandes en función de eso, no han sido capaces de presentar un modelo nuevo, educativo, y sugerírselo al gobierno de manera gratuita. Porque no Que hagan las invierten, investigaciones para que lo no hagan. invierten en sus propias reformas. Pero Fernando, algo sencillo. Pregúntale a todos los rectores de este país cuáles universidades que han patentizado alguna forma, algún producto, algún descubrimiento. Aquí ninguna tiene patente de nada. Creo que la UAS tiene 2 o 3. No tienen. Porque no investigan. No se investigan. No profundizan. Pero nosotros... Pero tú, María, tú me dices muchas oportunidades, Mangual, no demos soluciones, porque votamos para que esos gobiernos, representantes gubernamentales nuestros, son los que tienen que administrar el Estado de manera adecuada para resolver porque el los Estado problemas. le paga para Pero eso, déjame decirte una cosa, no lo vamos a hacer, pero tenemos que decirlo. Sí. Nosotros tenemos un modelo educativo nuevo, elaborado. Porque nosotros elaboramos un plan de desarrollo para la República Dominicana, 30 años que se llama Proyecto Nación, y desde luego teníamos que comenzar con un nuevo modelo educativo. También tenemos un nuevo modelo para la economía y una estrategia de reducción de la pobreza que tiene que formar parte de un plan. Entonces, lo que quiero decir con esto, Jesús María, si nosotros, un grupo de expertos dominicanos, tuvimos la posibilidad de elaborar un modelo educativo, ¿por qué las universidades que tienen un No lo personal asumen, para no lo eso, asumen? no, ni siquiera lo asumen, ni lo hablan siquiera? ¿Sabes por qué, Fernando? Porque a muchos de ellos les daría vergüenza. A muchos de ellos, rectores inclusive, académicos, catedráticos, aquí hay muchos catedráticos, le daría vergüenza. Fernando, pero nosotros tampoco nos vamos a morir por eso. Pero estamos preocupados. Preocupado no, yo estoy temeroso de lo que pueda pasar aquí En el futuro. y de lo que está pasando por tener una sociedad prácticamente
muy alejada de lo que son los modelos de educación moderna en el mundo actual. Fernando, el presidente Abinader volvió a repetir aquella frase famosa: en mi país se acabaron las vacas sagradas. Lo dijo en su primer discurso. Después de eso lo dijo cuando comenzaron los casos de investigación y allanamiento por corrupción, y volvió a repetirlo ahora con el caso Falcón. No hay vaca sagrada, y la verdad que el presidente ha hecho honor a su palabra. Hay un funcionario ya preso, pedido en extradición, y las investigaciones siguen su curso. Lo que pasó esta semana, Fernando, y que a mí me dijo una persona ayer que si yo tenía algún contacto con la DNCD, o con el Ministerio Público, con la DEA. Sí, porque tú hablaste de eso ya. Yo no tengo contacto con nadie. Yo soy un ciudadano dominicano que me muevo en todas las esferas, y ando en todas las esferas y penetro a todas las esferas, porque soy un ciudadano dominicano que trata de mínimamente cumplir con sus obligaciones ciudadanas. Entonces nosotros le dijimos la semana pasada que iban a haber unos allanamientos y que iban a haber nuevos imputados, porque había un terremoto, un volcán que iba a entrar en erupción, y entró. Fernando, 80 allanamientos hizo la DNCD, que no están cacareando, La DNCD está trabajando. Y yo no tengo tampoco que por eso felicitarla, porque yo soy alérgico a eso. Pero hay un trabajo eficiente en persecución de los narcos. Igual que la unidad de lavado está buscando también a estos lavadores, que yo me recuerdo a mi mamá cuando lavaba en el río, dándole a la ropa vieja sobre esa piedra. Estos son mejores todavía. 80 allanamientos, Fernando Mangual. Y yo te digo esto, porque yo sé que tú tienes todas las herramientas para entonces dilucidar estos temas frente a la opinión pública nacional. 80 allanamientos, Fernando Mangual. Más de 50,000 millones de pesos incautados en bienes y en efectivo. 15 estaciones de combustibles entre el Cibao, el este y la capital. 3 condominios. Fernando, aquí hay gente que andan locos por una letrina para vivir. Una casita de tabla, de hoja de sardina, y no pueden conseguirla, que les cuesta quizás 30 o 40 pesos, y no pueden. Esta gente tenían 3 condominios. ¿Sabe Dios de cuántos apartamentos cada uno? 3 condominios. 2 villas en Punta Cana. 20 vehículos de lujo o de alta gama, como se dice ahora, ¿verdad? Varios apartamentos en la capital, Punta Cana y Puerto Plata. 8 relojes Cartier y Hublot. Y 3 dealers. Fernando Mangual, aquí hay dealers en callejones que tienen 20 carros de lujo que valen 100 millones de pesos. En callejones donde nadie va, Aquí hay dealers en la carretera del Cibao, del sur, del este, que tú dices, ¿y quién va a venir aquí a comprar un carro? Ni siquiera a verlo. Porque ni siquiera tienen parqueo, y tú no puedes parquearte en la carretera porque te lleva una patana de esa. Como igual, aquí hay banca, es una esquinita que venden 20 pesos diarios y pagan palé de 30 millones de pesos. Entonces, ¿cómo es posible que todo esto suceda en los ojos, frente a la cara de miles de ciudadanos, y queden, Fernando, y reciban eso como algo normal? Y que tú ahora en este operativo tengas que ver cómo nuestro Congreso Nacional
vuelve a salir. Vuelve a salir porque a un diputado, un filántropo diputado, se le ocurrió darle una bola a un tipo que ya estaba cercado por la DNCD y la DEA, y le llama, dame una bola, pero él dejó su carro y su chofer. Entonces, vuelve esto otra vez, Fernando Mangual, a manchar, a llenar de mierda la cara de la República Dominicana, Fernando Mangual. Vuelven nuestros legisladores a ser los payasos, a estar en la cima del cuestionamiento, y vuelven los partidos, Fernando Mangual, a ser corresponsables de ese silencio que tienen ante esta ola de asalto a la ética y a la moral de la República Dominicana. Entonces, ¿qué hacer con todo esto que está pasando, señores? ¿Qué hacer? Los partidos tienen, Fernando, que abrir la boca. Los partidos tienen que tomarse un momento y reflexionar sobre esto. Fernando Mangual, tú me dices a mí, en Mao Jesús, ¿quién vende droga? Yo sé las fortunas de mi pueblo. O sea, en los pueblos todo el mundo se conoce, Fernando Mangual. Tú conoces en tu edificio, Fernando, quién está haciendo cosas indebidas. Porque uno ve el comportamiento, uno ve los movimientos. Entonces, la sociedad dominicana tiene que abrir los ojos. Porque, como decía Fernando Mangual hace un rato, si tenemos unos jóvenes mal educados, mal enseñados, que no saben leer, ni oír, ni escribir, esos buitres del narco, funcionarios del gobierno, legisladores, ¿a quién que van a buscar? A esos niños que no saben leer ni escribir, para mandarlo, para usarlo, para mandarlo a llevar, mandarlo a transportar y darle 20, 30 pesos. Claro. Entonces los partidos tienen que sentarse. Y este operativo no ha dado otra vez en la cara a la República Dominicana, Fernando Mangual. El pueblo dominicano que está escuchando a Jesús María, el diagnóstico breve que él ha hecho cuando juntamos el problema educativo con este problema del crimen organizado, que hay más problemas, pero estamos circunscritos a esos dos ahora, se da cuenta claramente de qué ha pasado en todas las gestiones gubernamentales anteriores y lo que este gobierno ha heredado, que realmente tenemos que decir que el gobierno no ha querido, por no decir que no ha tenido la capacidad, de hacer planteamientos como lo que acaba de hacer Jesús María, porque si usted como gobierno hereda esa situación tan grave que está planteando Jesús María y que compromete a tantas entidades, comenzando por el Congreso, señores, la verdad es que es penoso y da pánico observar cosas como esa. Y entonces, como dice Jesús María, lo grave de eso es que ni en la educación, ni en el tema del narcotráfico, ni en el tema económico, ni en el tema de las reformas que hay que hacer, los 27 partidos políticos de República Dominicana no están diciendo nada, todos están callados. ¿De qué se está hablando ahora en los partidos? De ir a Palacio, a la Torre de Babel, a juntarse para ver cómo en Palacio ellos plantean una metodología para ver cómo se hacen las reformas, cuando desde luego esa metodología tiene que estar planteada por el propio Consejo Económico y Social. Pero no hay agenda, Fernando. Por eso te digo, no hay una agenda. No hay organización, no hay organización. Pero entonces, ellos lo que están hablando de eso, de ir a ver, a aportar, pero ¿cómo? Porque hay otra cosa, los partidos políticos no tienen gabinete de la sombra, los partidos políticos no tienen técnicos ni expertos suficientes para hablar de reforma en la República Dominicana. Son muy pocos los que tienen técnicos y expertos para eso. Para hablar de reforma hay que saber, hay que tener especialidades, no puede ser como son la mayoría de los políticos de aquí, generalistas. Fernando, mira, el caso Falcón y el desastre de los exámenes
de oposición al ADP, si este fuera un país medianamente preocupado por la suerte nuestra, hoy, los partidos políticos estuvieran convocando una cumbre entre ellos para tocar esos temas. Hoy el gobierno del presidente Abinader estuviera llamando a Roberto Fulcar y el Gabinete de Educación para discutir lo que pasó aquí esta semana. Porque aquí todo está, esto es como una vía de rieles. Todos se enlazan en los cruces y todos nos están afectando a nosotros. Los partidos no pueden seguir siendo una ventana abierta, donde entre todo el ganterismo nacional, donde los que quieren llegar a un cargo para mantenerse a la sombra de las leyes, se van al partido, se van a los partidos y los líderes siguen callados. Aquí debe haber un sedazo, Fernando. Claro. Fernando Mangual, venga acá, ¿quién es usted? Vamos, dame, reunión. No, tú no cabes aquí. Exactamente. Pero aquí se sigue una enseñanza balaguerista. La basura se barre para adentro. No, la basura se barre para allá. Sáquela y llévala al zafacón y bótela, para que no sigamos padeciendo todas estas diabluras que tenemos ahora. Y tú, María, el tema es, coño, que tú lo has planteado muy bien, hay que hacer requerimientos porque se van a desempeñar puestos de singular importancia en el país, como senador, diputado, regidor, alcalde, etcétera, y no se le está pidiendo nada. Ahora, en el gobierno central, para uno ser mensajero, tiene que tener un máster, tiene que manejar la computadora, tiene que saber WhatsApp para ser mensajero en el sector, en el gobierno, en el poder ejecutivo. Pero para tú ser senador, diputado, regidor y para ti no te piden nada. No. Tú puedes ser banquero, rifero. Exactamente. Y tener un dealer también. Ahora, hemos dicho aquí en varias oportunidades, Jesús María, y esto tomando en consideración que el presidente está en la línea de que se respete la Constitución y las leyes. Vamos a modificar la ley electoral para hacer estos requerimientos. Porque hay que, si no hay una ley que haga estos requerimientos, ningún partido de eso lo va a hacer. Porque ellos lo que quieren es tener las puertas abiertas. Pero no van a hacer reforma. No la van a hacer. No la van a hacer. Pero óyeme que te voy a decir, no van a hacer esa reforma y que quede claro, no van a hacer ninguna. No van a apoyar ninguna. Porque la reforma constitucional ya está muy claro que no va a pasar. Porque hay partidos políticos y dirigentes políticos que dicen que eso es lo óptimo, que eso es lo mejor, que eso no hay que cambiarlo. Y que eso afecta a sus intereses económicos. Exacto. Y sus posibilidades cuando lleguen de mantener como Santana. El mismo lo da Sara. La misma cosa de el 210. Ahora, el presidente Luis Abinader, en ese sentido, hay que felicitarlo y decirle que mantenga ese gran éxito de la separación de ese poder, porque con esto nada más Luis Abinader va a pasar a la historia de la República Dominicana. Pero Fernando, mira, nosotros tenemos un sistema bancario que en eso hay que reconocerle a tu amigo, el presidente Mejía. A él se debe por la dureza como enfrentó todas las distorsiones de los ahorros en el 2002. Tuvo un costo político caro, Sí. Pero el sistema bancario dominicano es fuerte, sólido, contundente. Pero señores, hace unos días, y voy a decir esto, Fernando, mi esposa y yo hicimos una especie de serrucho, para que el pueblo me entienda, claro, porque uno de mis hijos quiere comprar un apartamento. Y yo aruñando le llevé 200,000 pesos. Aruñando lo llevé. Como a las 3 horas yo se lo deposité en su cuenta. Me llamó. Papi, tiene que traerme el voucher donde tú sacaste ese dinero. Yo tuve que ir seguido y buscarlo. Porque a él lo cuestionaron ya. Entonces, ¿cómo es posible que aquí hayan personas que estén manejando 50,000 millones de pesos? 50,000 millones de pesos y pasen 5, 10, 15 años
viviendo de ese sistema de ilegalidad. ¿Y el Estado? ¿Y el gobierno, Fernando Mangual? ¿Vamos a regresar? ¿Vamos a regresar, Fernando? Fernando, ¿tú recuerdas el caso Quirino? Sí, cómo no. ¿Tú recuerdas la bola que le dio Quirino al coronel Nin Terrero? También, ¿Lo recuerdas? sí. Y ahora tenemos el caso de un diputado también, que le dio la bola a un señor que lo estaban buscando preso. No cambian ¿Y los cómo métodos. tanta ingenuidad? Eso pasa como educación. El mismo patrón. Porque no se puede inventar una estrategia que quizá le dé resultado en el sistema judicial dominicano. ¿Cómo es posible esto? Que yo quiero una bola a las 12 de la noche. Yo llamo a Fernando Mangual a su casa. Fernando, venga, me dé una bola. Y yo con un carro parqueado en mi marquesina, en mi parqueo. Así mismo es. ¿Eh? Esto es grave. Eso es grave. Bueno, pues Como tú decías, el problema de los representantes de nosotros en el Congreso, de cómo llegan a ese Congreso y lo que van a hacer, sin que nadie lo supervise, sin que nadie le pida un requerimiento. Y siguen haciendo lo mismo que hacían los anteriores. Después que se el mismo patrón. El mismo patrón, de manera permanente, el mismo patrón. Porque siempre creen que los que creyeron aquel cuento de Nin Terrero van a creer también este. Y además no se están dando cuenta de que por las necesidades y las pocas satisfacciones, la población dominicana está cambiando su criterio y su concepto, principalmente sobre los partidos políticos. La población tiene grande descrédito de los políticos en la República Dominicana. Y hay que hacer una advertencia aquí, Los partidos y los políticos no se están preocupando de ninguno de los problemas existentes, digamos de casi ninguno. Están fuera de eso. Y desde luego, eso, Jesús María, va a dar la oportunidad a que en cualquier momento aparezca un emergente. Apareció Bukele, apareció Pedro Castillo, por ahí anda Lula, por ahí viene una en Honduras, también, creo que Xiomara Castro se llama, no recuerdo bien el nombre. La consecuencia de esos Pero, emergentes. desde luego, la consecuencia de esos emergentes, pero desde luego el pueblo se cansa de darle oportunidades a estos partidos, uno detrás de otro, con la excepción de Luis. Lo que más se parece a lo que tú dices es lo de Venezuela, con Adesco y Copey, de líderes que nosotros trabajamos mucho con ellos. Exactamente. Adesco y Copey, los partidos que gobernaron a Venezuela. Y ahí apareció Chávez. Pero el pueblo se cansó. Jamás han levantado la cabeza. Ahora, ¿cuál ha sido el costo de eso? Venezuela hoy está prácticamente en bancarrota. Entonces, ¿el responsable es Maduro? ¿El responsable es Chávez? No. Responsables fueron los que antes de ellos permitieron que la corrupción se llevara el patrimonio público. Y apareció uno que dijo, no, espérense, ustedes no pueden seguir robando. Exactamente. No pueden seguir. Y se levantó en armas y ahí está Venezuela ahora pagando los errores de lo que se llamaban los demócratas, que no eran demócratas nada, lo que eran una partida de corruptos, de ladrones. Ubicados en esos partidos políticos, que seguiremos aquí diciéndolo, porque resulta ser, que lo hemos dicho también, Jesús María, que se cree que el poder legislativo o el poder ejecutivo, el judicial, uno de ellos es el primer poder. Y el primer poder es el electoral. Nosotros elegimos a los que los partidos políticos previamente eligen. Nosotros como pueblo
no seleccionamos a nadie. Cada partido político hace su lista de lo que ellos entienden que pueden ser y nosotros votamos por ese listado. Entonces, al final de cuentas, nosotros como pueblo estamos votando por una cantidad de personas que mal seleccionan los partidos políticos. Y por eso es que hay que llamarle la atención a estos 27 partidos políticos, que nosotros no sabemos realmente qué están haciendo a favor de la población. Mira, a propósito de eso, Fernando, yo creo que se debe producir una cumbre política de los líderes de los partidos para tratar el tema de la militancia, Fernando Mangual. Una cumbre donde todos ellos, esos líderes de los 27 partidos que tú mencionas, se reúnan. Señores, vamos a tratar este problema, porque la democracia, si se nos va la democracia, nos va a afectar a todos. Vamos a crear un sistema de que el que quiera entrar aquí, de una forma u otra, tengamos su perfil para evitar que venga un delincuente a cubrirse en nuestro partido. Porque los partidos políticos, señores, se financian con dinero público. Exactamente. Y yo tengo derecho a exigir a un partido y a culpar a un partido ahora, porque tiene tantos narcotraficantes en su seno. Porque yo pago impuestos y de mis impuestos ese partido se beneficia para educar, para mantener, para darle viabilidad, facilidad a ese narcotraficante que está viviendo del delito, escondiéndose en el partido que yo contribuyo como ciudadano de la República. Entonces los partidos tienen que tener cuidado con eso, porque la población no puede seguir, Fernando Mangual, financiando partidos para que se conviertan en guarida de narcotraficantes, de ladrones, de corruptos. El pueblo no puede seguir dando un chele para eso. Entonces los líderes políticos tienen que sentarse. Yo recuerdo, Fernando, cuando yo era dirigente político, había la escuela de cuadro y le decían a usted no puede robar, usted no puede ser corrupto cuando llegue a un cargo, usted tiene que ser un ejemplo en su barrio de ciudadano. Ahora no vale nada eso. Sí, exactamente, tú, María, que cuando tú hablas estamos hablando de la educación aquí, traslada la educación para los partidos políticos. ¿Qué partido político tiene una escuela? Ya no hay eso. Y además, en la ley, el dinero que le dan a los partidos políticos mensuales, hay un porcentaje para educación, pero ¿cuál los usa? Entonces el problema educativo también comienza en esos partidos políticos, porque no educan como pasaba antes a su militancia. Cualquiera es militante, sin educación ninguna, y no se preocupan por este tipo de cosas más. Déjeme decirle que el problema del nivel educativo no solamente se queda a nivel de militantes, sino que los principales dirigentes de los partidos políticos, y yo he estado dando diplomado en 4, la dirigencia no existe. Van los mandos medios y los menos. Pero la dirigencia básica... Si le dan dieta, van si le dan dieta. No, y además, ¿tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué? Porque ellos se lo saben todo. Ellos se lo saben todo. Pero la delincuencia, Fernando, debe ser un tema que preocupe a los partidos políticos. La inseguridad ciudadana, la criminalidad. Los partidos deben asumir esos temas como propios de su base filosófica, política y doctrinaria. Sí. Deben reunir su militancia. Y miren, señores, un buen ciudadano no delinque, no roba, no atraca, no mata. Los partidos tienen que asumir esos roles en sus casas nacionales, en sus casas municipales y provinciales, porque no están ayudando al gobierno con eso, están ayudando a la población en sentido general. Hablar de educación, educación, es la base de nuestro desarrollo, es la base para ponerle fin a la delincuencia, es la base para dejar de robar, es la base para que los partidos no sigan atrayendo delincuentes que se convierten en narcotraficantes, nos meten la droga como mierda por la cara y después se exhiben en grandes carros, en grandes torres y me obligan a mí a tener que votar por esa basura. Y eso es, Jesús María, que como tú dices, no educan, no enseñan la Constitución, no enseñan cómo tienen las funciones para usted ser regidor, si usted quiere ser alcalde, cómo es la cosa.
Porque los partidos políticos no están pensando en eso. No están pensando en preparar a los que aspiren para que lleguen, para que puedan hacer una buena gestión gubernamental. No están pensando en eso. Están pensando en que esas entidades, comenzando por el Congreso, son empresas para hacer dinero. Y para eso no van a preparar en lo que tienen que preparar a la gente, sino que ellos en el camino ya saben la cantidad de barbaridades Para hacer dinero. y negocios que tienen que hacer para hacer dinero. Antes, no sé ahora, para pasar un proyecto en el Congreso había que pagar una cuota. El hombre del maletín. Bueno, eso es voz populi. Eso es voz populi. El hombre del maletín. Pero además, Fernando, aquí hay muchos ciudadanos que han usado el Congreso como condón. Han usado el Congreso como condón. Para ellos solamente beneficiarse de eso. Esconderse por la inmunidad parlamentaria. Sí. Y hacen todas las locuras, todas las diabluras usando el Congreso Nacional. Bueno, lo importante es que, y ojalá que la DNCD siga así. Y yo no lo voy a felicitar porque ellos están obligados a hacer eso. Pero ojalá que sigan así. Que este Ministerio Público siga como está haciendo ahora, que no está viendo amiguismo, ni compañerito, ni nada de esa vaina. Y ojalá que el presidente siga dando esos ejemplos. Aquí no hay vaca sagrada. El que la hace, la paga. Si queremos tener un país medianamente más estable y que este país les pueda brindar a los inversores internacionales un mensaje claro de que vengan aquí, que aquí se puede invertir. Aquí tenemos seguridad ciudadana y tenemos seguridad jurídica. Que la semana que viene, si tú estuvieras de acuerdo, Jesús María, debemos tratar el tema de la inseguridad pública en la República Dominicana, porque eso también el presidente ha estado muy preocupado con el tema de la delincuencia y de la criminalidad. Inclusive un sacerdote ahí en Jaina que tiró un discurso de frente al presidente y el presidente le dijo, yo tengo un plan para eso. Y la semana que viene debemos hablar un poco sobre eso, porque es conveniente que se le diga al presidente que el presidente anterior en 3 oportunidades también tuvo plan y tuvo programa y la delincuencia siguió, porque el problema de la inseguridad ciudadana no es la policía nada más. La policía hoy debe jugar un papel. Es un elemento. Entonces, hay que ver la cantidad de elementos que hay que tomar en cuenta para disminuir la delincuencia, la criminalidad y la prostitución. Y eso no es posible que se haya hecho en estos meses para que el director de la policía diga que la delincuencia se ha reducido aquí en un 24%. Cuando tú todos los días estás viendo denuncias de casos. Una barbaridad. Y cuando el presidente está preocupado por la situación, el director de la policía dice lo contrario. Lo contrario. Eso, Fernando, tú eres un genio. Y entonces salta el interior de policía. No tengo cuarto. No hay como una contradicción ahí. Sí, exactamente. Ahora más, yo tengo la información, Fernando, y lo voy a decir porque tú tocaste el tema. Independientemente de que Luis Abinader sea presidente o no, yo me siento igual que tú, amigo de Luis de hace 30 años. Si ya no quiere que yo sea su amigo, es otra cosa, pero hemos tenido un respeto mutuo por hace más de 30 años. Y tengo confianza en él, en Luis Abinader, y sé que es un hombre preocupado por las raíces ancestrales que lo adornan. Pero te voy a decir esto, Fernando Mangual. Parece ser que entre Interior y Policía y la Policía Nacional no están bien las relaciones. Por lo que supe ayer, parece ser que no están bien y esto es delicado porque si esas dos instituciones, que una es la jefa de la otra, no se llevan bien, entonces la inseguridad ciudadana va a seguir siendo el pan de cada día nuestra, la criminalidad, las bandas, los atracos, va a seguir siendo el pan nuestro de cada día. Y así que hay que revisar eso, señor presidente.
Y el presidente tiene muy buenas intenciones, eso lo Relaciones. sabe todo, y está haciendo una cantidad de cosas muy bien. Pero personalmente tengo que decirle que el entorno de funcionarios del presidente, yo no voy a decir que son Desde que ineficientes. comenzamos aquí lo estamos diciendo. Lo que voy a decir, Jesús María, es que no hay una coordinación funcional Bueno. para la consecución de los propósitos que Luis Abinader quiere. Bueno, lo que yo le digo al señor presidente, hay que revisar las relaciones de la policía y de interior y policía. Regresamos el próximo sábado. Bueno, señor. hasta el próximo sábado. El poder de la palabra con Fernando Mangual y Jesús María Hernández.